En esta píldora vamos a ver el auge de la prensa ilustrada en el siglo XIX en su proceso de convertirse en un medio de cada vez mayor alcance, más masivo. Y aquí tenéis los puntos que vamos a tratar. Veremos primero qué significa la cultura impresa y por qué es importante, los efectos del auge de la prensa ilustrada y, por último, las etapas de la prensa ilustrada en España. Y empezamos con esta pregunta. ¿Qué significa cultura impresa en el siglo XIX? ¿De qué hablamos cuando decimos cultura impresa? Pues hay varios significados. Por un lado, la cultura impresa es un conjunto de materiales impresos donde podemos incluir periódicos y revistas, rótulos publicitarios y carteles, tarjetas de visita, aleluyas, libros ilustrados o folletines o estampas. Pero hay varios significados. A la vez, la cultura impresa es un tejido de experiencias y prácticas que ocurrieron con y alrededor del consumo de esas obras impresas. Por tanto, estos materiales tienen interés a nivel artístico, pero también como productos culturales que nos muestran cómo se divertían los lectores, qué les gustaba comprar y cuáles eran sus intereses del día a día. Otro matiz importante se encuentra en un término unido a la cultura impresa, masivo. Los medios impresos fueron dirigiéndose a un público cada vez más amplio y diverso, un hecho posibilitado por avances tecnológicos en la reproducción que permitía llegar a un mayor número de personas y también producir mayor número de tiradas. También tiene que ver la consolidación de las clases medias con mayor poder adquisitivo y posición social. Pero también hubo publicaciones dirigidas a la clase trabajadora, donde la imagen era de vital importancia, sobre todo para aquellas personas que no sabían leer. Pero, ¿por qué es importante la prensa ilustrada? Pues vamos a ver esto. Hay varios aspectos importantes. Primero de ellos es que la prensa fue el principal vehículo de difusión y comunicación del grabado, de la imagen, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Primero a través de la litografía, después el grabado en madera y posteriormente el fotograbado. Las técnicas industriales permitieron producir tiradas de miles de copias. Pensemos en la importancia de esto en nuestro mundo actual. ¿Cuáles son nuestros portadores de imágenes? Pueden ser la televisión, los ordenadores o los móviles, por ejemplo. A la vez tenemos que subrayar que la prensa es solo una parte de un escenario visual más amplio y unas redes de comunicación y de ocio también más amplias. Las temáticas y preocupaciones que percibimos en la prensa ilustrada trascienden a otros campos, al teatro, a la zarzuela, a la literatura, como ocurre hoy día. La imagen adquirió un papel fundamental como una crónica visual, más inmediato, capaz además de conmover, de emocionar y también de formular ideas sobre el pasado y el presente. La prensa ilustrada abarcó así una diversidad de géneros y públicos y por tanto adquirió diferentes formas. Mezclaba actualidad con lo cotidiano, había publicaciones de lujo, también revistas satíricas o femeninas, como la que vemos aquí. También había revistas infantiles, religiosas, científicas, es decir, una gran variedad. ¿Y cuáles fueron los efectos de este auge de la prensa ilustrada? Pues en primer lugar, el abaratamiento de los medios de producción tuvo un inevitable efecto en la industria del libro. Los libros dejaron de dominar el sector de los medios de comunicación. Y esto condujo a críticas y quejas por parte de los libreros y también de editores de prensa más pequeños que no podían competir con los precios y la inmediatez. La competitividad llevó al contraste entre revistas de larga duración, que a veces duraban décadas, y la creación de muchas publicaciones que duraban algunos meses, que no podían sostenerse. También se desarrollaron nuevos métodos de distribución y venta, como fue la suscripción, que fue el método por el cual funcionaron la gran mayoría de las revistas. Y además alteró el campo del dibujo. Las ilustraciones tuvieron como objetivo comunicar la actualidad y la vida cotidiana de una forma más atractiva. Y esto permitió en algunas publicaciones cierto grado de experimentación para los artistas. Y por último vamos a ver las etapas de la prensa ilustrada en España, pero que podemos aplicar hasta cierto punto a Europa y también a Estados Unidos. La primera etapa empieza en la década de 1830 hasta 1868, el año de la Revolución Gloriosa en España.
Y en este periodo hubo revistas pintorescas de corte romántico y costumbrista y también revistas satíricas. Y además se introdujo el grabado, se perfeccionaron los avances en el grabado de madera. Y este fue un avance muy importante. Vemos una segunda etapa durante el cual se crean estas revistas ilustradas de gran formato, de lujo. Y esta etapa se solapa con esta última, que se caracteriza por el gran número de revistas ilustradas. La revista cómica fue también muy popular y además se introdujo el fotograbado. El fotograbado dio lugar a lo que se ha llamado la edad de oro de la prensa, no solo en España, sino en otros países europeos. En España además se vio impulsada por la ley de Sagasta de 1883, una ley que permitió la creación de periódicos con mayor facilidad. Los principales núcleos de la prensa en este periodo fueron Madrid y en menor medida Barcelona, junto a otros centros como Cádiz, Sevilla o Valencia. Y hacia finales del siglo la imagen impresa ya había adquirido un papel fundamental como un medio de comunicación y de entretenimiento.